¿Cuáles son aquellos tipos de impacto claramente identificables en las etapas de exploración y explotación de los recursos minerales? Cuando hablamos de recursos minerales, como cualquier otro recurso, tenemos que saber que una de las cosas importantes es que en la industria de la minería, normalmente las distintas fases se pueden individualizar bastante bien, y que son aquellas que empiezan con la fase de exploración, después la explotación y terminan con lo que se denomina el post-cierre de la mina. Cada una de estas etapas claramente va a estar asociada a un conjunto de impactos ambientales que están derivados de la actividad que se realiza y que conlleva situaciones que deben ser, por supuesto, analizadas en cada uno de los momentos. Sabemos nosotros que un proyecto minero solo puede iniciarse con el conocimiento, la extensión y el valor económico que tiene el mineral que se pretende explotar. Y toda esa información sobre la ubicación, la extensión y el valor se obtiene durante una etapa extraordinariamente importante, que es la etapa de exploración, que va desde los estudios de campo a las perforaciones de investigación, los muestreos, los análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de estas subetapas que se producen durante la exploración va a generar impactos ambientales que van a ser mayor o menor mayor o menor significancia en función de cuál es, como siempre, el entorno en que le toca actuar. Pero normalmente, en líneas generales, los proyectos de exploración minera conllevan la afectación de la vegetación por la construcción de caminos, por las vías de acceso que se realizan, las líneas de muestreo, los tránsitos de equipamiento pesado, sobre todo equipos de perforación, en donde también suele producirse una modificación bastante importante de lo que conocemos como el paisaje, ¿no? Y ya vamos a ver más adelante la importancia y la relevancia que puede tener el paisaje dentro de un entorno ambiental por las características propias que tiene. Y esas situaciones de modificaciones, normalmente en la etapa de exploración de la minería, suelen ser agresivas con algunos de estos componentes del ambiente y generan modificaciones que muchas veces son incluso extraordinariamente importantes y lamentablemente tengo que decir acá, una de las responsables de las situaciones es que por qué la minería tiene tan mala prensa desde hace varios tiempos hasta la actualidad. No ha logrado revertir esa imagen que tiene mucha gente de que la minería es un demonio y se ha iniciado de hecho un proceso de demonización de la minería. Nuevamente, considero que tenemos que serlo bastante equilibrado como para aceptar de que hay situaciones muy negativas, pero nadie tampoco creo que está en condiciones de decir de que la minería no tiene una trascendencia extraordinariamente importante para la vida de las personas. Porque si no se cae en la contradicción de situaciones que son incluso odiosas, cuando vemos o hemos visto muchísimas veces grupos de ambientalistas que no solamente demonizan y reniegan contra la minería, sino que están en una lucha totalmente apasionada para evitar cualquier tipo de actividad minera, y claro está que eso no está bueno, porque tampoco es así, o no debería serlo. Y se caen en contradicciones cuando escuchamos y vemos que hacen exposiciones y que critican y que dicen que esto está mal y que aquello está peor y que aquello está mucho peor, todo, pero lo dicen hablando de un teléfono celular que todo lo que tiene adentro es minería, ¿no? Entonces, es algo muy contradictorio y no ayuda a resolver el problema de fondo. Y por otro lado están las empresas mineras, que son
la que en definitiva deberían encargarse de poner y sobre la mesa de discusión de una forma sin pasiones, poner en discusión que también es una industria que más ha afectado el ambiente, sobre todo por la falta de interés en hacer inversiones que se pueden hacer para que sus actividades y las actividades derivadas de la minería, de la industria minera, sean menos agresivas con el ambiente. De vuelta, todo parece girar alrededor de que se trata únicamente de una cuestión de dinero. Y es así, invertir y poner más dinero para que los impactos derivados sean menores, genera muchas veces que el margen de ganancia se achique y muchos no quieren eso, quieren todo. Un tema complejo, muy complejo, y en la cual, como hablábamos ayer, para lo que están haciendo geología económica de proyecto, nuevamente todo este tipo de cosas terminan repercutiendo en el mercado laboral del geólogo y por supuesto en la expansión que podríamos tener como profesionales de la ciencia geológica. Lamentablemente es así. Todavía en muchísimos casos no se logra encontrar ese camino de por lo menos empezar a analizar de que podemos estar en un camino de mayor equilibrio para que podamos realizar toda la expansión de la actividad minera, pero teniendo el mayor de los cuidados y sobre todo el mayor de los respetos sobre los recursos naturales y sobre el entorno vital o medio ambiente. Bueno, por supuesto que esto termina modificando cambios de hábitat de animales, desplazamiento de animales, fundamentalmente. Hay afectación a la flora, por supuesto, claro que sí, y también a la sociedad, está claro. Acá mostramos una foto del ambiente de la Puna, en donde se está haciendo un sistema de perforación de investigación, es decir, perforaciones exploratorias, para determinar la extensión de un yacimiento metalífero. Y bueno, y se puede ver y apreciar, aparte de las maquinarias, la enorme cantidad de caminos y caminitos y sendas que se han hecho para llegar a un lugar. Allá atrás hay toda una zona de material dispuesto que son de las excavaciones que se estuvieron haciendo. Y todos estos caminos de acceso, senda, otra más, generan, como pueden ver, de la escasa vegetación que hay, bueno, por supuesto la borró y se eliminó, y eso, un ambiente tan extremo como la Puna, es un impacto significativo. Se puede aminorar, se puede disminuir, se puede mitigar, sí, se puede. De vuelta, todo debería partir con un plan de acción de entrada de las etapas iniciales del proyecto para que los impactos que se generen sean los mínimos posibles. Si los estudios preliminares de exploración consideran que existen las condiciones para que se pueda desarrollar este yacimiento y convertirse en una mina, bueno, inmediatamente se pone en acción otras situaciones que están ahora vinculadas primero a la construcción de toda la infraestructura de lo que va a ser la planta industrial y luego, por supuesto, de allí todos los elementos que hacen falta para que esto se lleve a cabo, ¿no? Y durante la etapa operacional, es decir, cuando está funcionando, no solamente va a haber afectaciones al suelo, al relieve, al paisaje, a los cursos de agua, etcétera, sino que normalmente la minería, una de las cosas que va a necesitar como fundamental para su desarrollo y la explotación de una mina va a ser agua, ¿no? Y en ambiente, por ejemplo, extremo como el altiplano, la Puna nuestra,
el agua es justamente un recurso escaso, ¿no? Y ese recurso escaso puede originar no solamente competencia por ese recurso, sino que si hay poco y luego lo contaminamos o lo volvemos inservible por alguna situación determinada vinculada con la actividad directa o indirectamente, estamos generando un impacto ambiental de dimensiones extraordinarias. Y por supuesto, también están los productos, los subproductos, los desechos químicos de todo el proceso después de elaboración y de producción del mineral que se está buscando. Que cuando se trata, como saben ustedes, se trata de oro, por ejemplo, uno de los procesos más comunes es la cianuración, ¿no? Y utilizar cianuro es una cosa extraordinariamente seria. ¿Y se puede obtener oro de otra manera? Claro que se puede. Lo que sucede es que el proceso de cianuración es un proceso muy eficiente y extraordinariamente barato comparado con otros. Y entonces se sigue utilizando todavía y eso genera un potencial problema cuando ocurren situaciones de vertido o en el dique de cola o pérdida en un mineraloducto, etcétera, etcétera, que pueden tener consecuencias muy nefastas para el ambiente. Y entonces quiero mostrarles otra de las cosas que normalmente ocurren durante esta etapa de desarrollo del inicio del proyecto, que hay un movimiento enorme de material, ¿no es cierto?, el estéril, que normalmente hay que sacarlo, generando situaciones y afectando a distintos elementos o componentes del ambiente. Por ejemplo, acá ven la introducción de enormes cantidades de polvo a la atmósfera, además de los ruidos que van a generar, sobre todo en la fauna del lugar, que los animales cambien de hábito o directamente se retiren del lugar debido a la introducción del ruido, que además afecta o puede afectar a las personas, ¿no? Y esto es solamente un ejemplo de algunas cosas que pueden suceder durante esta etapa, que incluso, como acá estamos viendo, que ni siquiera estamos hablando de sacar el mineral, acá se está sacando todavía el estéril, ¿no? Y la próxima pregunta es, ¿qué hacemos con esto? ¿Dónde lo ponemos? O sea, porque hay que sacar de un lugar y disponerlo en otro, con lo cual se puede modificar el paisaje, se pueden modificar las líneas de drenaje naturales, las pendientes, etcétera, 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 que deberían ser meticulosas y detalladamente analizadas antes de que esto suceda. Es decir, estudiado por quién? Por nosotros, profesionales como nosotros, que deberían saber qué es lo que viene y qué es lo que puede ocurrir para que podamos empezar a disponer, en este caso de estériles, a dónde lo vamos a disponer, cómo, porque claramente estamos modificando el entorno original. Recuerden la curva verde y la intervención del proyecto, o en este caso un proyecto minero. Siempre lo mismo, el conceptual es lo mismo. Fíjese un bonito ejemplo acá de lo que es una actividad minera pasada, es decir, lo que queda, como lo que nosotros entendemos como pasivo ambiental, quedó después de que se hizo la actividad extractiva del mineral y quedó esto. ¿Dónde les parece que es esto y qué? ¿Por qué la forma que tiene? A ver, quiero escucharlos. No lo estoy escuchando. A mí se me corta a veces, profe, no lo escuché bien. Digo que estamos viendo en este caso... Profe, ¿eso preguntó dónde es o qué es? Minería a cielo abierto, digamos. Estoy preguntando, ¿qué es? Es un pasivo ambiental porque acá se terminó la actividad,
¿no? Y estoy preguntando, ¿qué lugar podría ser por la forma que tiene lo que estamos viendo? Porque ustedes ya cruzaron geología de los recursos mineros, ¿verdad? Entonces, creo que algunas de estas cosas tienen que haber visto. Entonces, estoy preguntando y estoy diciéndole, por un lado, esto es un pasivo ambiental, es decir, la actividad extractiva acá se terminó. Sin embargo, quedó esto. Fíjese en que atrás hay toda una ciudad, hay un pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó acá y dónde puede ser? ¿De qué mineral se puede tratar con la forma que tiene lo que estamos viendo? Puede ser oro, profe. No, no es oro. No es nuestro país. ¿Sudáfrica? Exacto, es Sudáfrica. ¿Qué puede haber habido ahí? ¿Qué forma tiene? Y como es así, un open pit, me imagino que también puede haber sido algo cónico, capaz que alguna kimberlita o algo de eso. Sí, señor. De eso se trata. Es un open pit que se ha hecho alrededor de un neck, buscando kimberlita. O sea, si buscaban kimberlita, ¿qué buscaban? Diamante. Diamantes. Diamante. Diamante. Se terminó el diamante y quedó eso como un pasivo ambiental. ¿Le parece que esto es un impacto ambiental o no? ¿Genera impacto ambiental o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿y qué aparte del hecho en sí, qué consideran de que pueden ser una de los impactos, aparte del impacto visual que estamos viendo, qué otro impacto ambiental consideran que puede generarse con una situación como esta, con un pasivo ambiental como este? ¿Algún tipo de drenaje ácido que pueda afectar la zona por la exposición de los depósitos? Drenaje ácido, ¿qué otra cosa? ¿Qué más? Miren la imagen. ¿Impacto visual? Impacto visual, perfecto. ¿Qué puede pasar cuando llueva? Puede. Claro. ¿Qué otra cosa? Para los seres humanos, para las personas. Se puede. ¿Se puede? No escuché. No escuché, se cortó. Para las personas. Chicos, no me hagan que pregunte 10 veces. Lo que quiero es que intervengan, que se movilicen, que den ideas, que hablen, no tengan miedo de equivocarse, porque nadie lo va a valorar y acá no estamos para ver qué es lo que ocurre, si saben más, si no saben menos, si son la reencarnación de Albert Einstein o no. Es únicamente quiero que intervengan.
¿Deslizamientos, profe? Claro, deslizamiento, por supuesto. ¿Qué otra cosa más no va a generar un potencial peligro para la salud humana, para las personas, por accidente, de que alguien se pueda caer, de que cosas como esa? Sí, profe. Sí, claro, porque digamos es una cosa que no debería estar, ¿no es cierto? No debería estar ahí. Y fíjense en que si mirarían con detalle se van a dar cuenta que todas las colinas que están a la vuelta del Open Pit son todas artificiales porque están formadas con el material que se sacó de adentro. ¿No? Entonces, no se podría rellenar ese hueco con todo ese material como para que no quede así, digamos. sí, claro, por eso, pero eso son las medidas de remediación y las medidas que deberíamos hacer todo. Pero ¿cuál es el tema? Esto es un pasivo ambiental que tiene más de 60, 70 años. Entonces, hasta gente después se empezó a sentar en esos lugares, fíjense, acá. ¿Por qué? Porque lo que les quiero mostrar es que de entrada no hubo un plan para hacer esto. Hoy en día el plan del cierre de mina tiene que ser elaborado antes de que la mina empiece a trabajar. ¿Y eso qué significa? Está vinculado con lo que hablábamos ayer. Significa nada más ni nada menos que durante todo el tiempo, que incluso después que pase, que se termine la actividad en sí, habría y continuaría un trabajo para nosotros, para los profesionales de la ciencia de la Tierra. ¿Por qué? Porque todo esto después se tiene que seguir monitoreando, se tiene que seguir estudiando y analizando. ¿Por qué? Porque hay un gran impacto, no solamente visual, sino que afecta a las personas, afecta al paisaje, afecta a las aguas, afecta a la escorrentía, afecta a la topografía. ¿Entienden? Estamos hablando de cosas de magnitud. Eso es lo que quiero que comprendan, que intervengan. Por eso que les pregunto y quiero que reaccionen a la pregunta y que actúen. Miren, somos 27 en este momento conmigo, sé que hay 26 personas más escuchando lo que digo, lo bueno, lo malo, no sé, lo que estoy diciendo, pero tengo perfectamente identificado hasta ahora 5 personas son las que siempre intervienen con lo que pregunto. ¿Qué pasa con los otros? No me escuchan, no les interesa. Si no les interesa, tienen que desconectarse. Esto no es obligatorio. No es obligatorio para nada. Así que si no les interesa, les pido que no me escuchen, apaguen, pero no se conecten porque me hacen perder tiempo, me sacan energía en este tipo de cosas si es que no intervienen y si no se ponen la pila. Lo que quiero es sacudirlo, lo que quiero es que sientan que lo que tenemos y que lo que estamos haciendo es lo que podemos hacer como lo estamos haciendo y lo queremos hacer lo mejor posible. ¿Para qué? Por ustedes, no por mí. Yo estoy en el final de mi vida profesional. Ustedes ni siquiera han empezado. Lo que quiero transmitirles entonces es pasión por las cosas que tienen que hacer, pasión por lo que pueden hacer, pasión por su profesión y también pasión por lo que le pueda suceder en su vida laboral. Eso es lo que pretendo, no pretendo otra cosa. No pretendo otra cosa. Ni con esta materia, ni con ninguna de las materias que me toca dictar en todos estos años de mi actividad como docente. Pero les digo, esa es la realidad. Hasta ahora tengo 5 personas perfectamente identificadas que las voy anotando en la otra computadora. Las veces que pregunté algo y que intervienen son las mismas. O sea, vuelvo a repetir, hay 26. Hay 21 personas que no han abierto la boca. Fíjese en lo que es la actividad vinculada a la industria cuando está montado y en pleno proceso de explotación el yacimiento. Esto es la República Argentina, esto era la República Argentina hace un año atrás en Catamarca. Un yacimiento muy conocido. ¿Alguien puede decir el nombre? ¿Cuál quiere que era? Explotaba oro. Farallón negro. Farallón negro. ¿Farallón negro o bajo la lumbrera? Ah, bajo la lumbrera, sí. Bajo la lumbrera esto. Bajo la lumbrera. ¿Han estudiado alguna vez lo que era el yacimiento bajo la lumbrera?
Bueno, yo tuve la oportunidad, y eso significa y indica cuál es la edad más o menos, pero cuando yo era estudiante, el primer viaje que hice de lo que era en aquel entonces yacimientos minerales para nosotros, fuimos abajo de la lumbrera cuando todavía estaba en un prospecto que hacía muy poquito tiempo había sido descubierto por los geólogos de fabricaciones militares. En ese entonces, el tipo de mineralización que tenía, todo el yacimiento de alteración que tenía la forma como de una escarapela concentrada en la zona, en aureola, las zonas de alteración, en ese momento se hablaba como yacimiento nada más y ni siquiera se pensaba que se podía explotar. ¿Por qué? Porque las condiciones del mercado, como hablábamos ayer, las condiciones del mercado imponían y decían que no era rentable explotar el oro en ese momento. Bueno, hace ya unos cuantos años se empezó a explotar, se explotó, ¿y qué pasó? Ya no está mal, amigo. Se sacó todo. ¿Qué pasó con la empresa? Se fueron. Pero quedaron los diques de cola, quedaron las modificaciones, todo. ¿Quién se hace cargo de eso ahora? El Estado. El Estado. O sea, en casos como estos, que son paradigmáticos, hemos regalado los recursos que teníamos, los hemos dejado que se los lleven totalmente, y después incluso nos quedamos con el pasivo ambiental que el Estado lo debe resolver. Por eso, vuelvo a repetir, que en los casos de la industria minera, de la industria de la minería, nosotros los geólogos deberíamos tener no solamente el rol trascendental, sino que deberíamos participar en toda y cada una de las etapas, incluso la etapa de postcierre de la mina, que es de por vida el postcierre. ¿Por qué? Porque queda todo lo de la actividad y se debe manejar, porque normalmente todo esto, todos los procesos productivos de extracción, en este caso de oro, han generado una enorme cantidad de subproductos y productos que luego han sido puestos en otro lugar, ¿no? Y entonces hay que seguir monitoreando, controlando todo. ¿Por qué? Porque pueden seguir afectando a varios componentes del ambiente, aun cuando la historia se terminó con el mineral. Esa es la idea, esa es la idea. Profesor, que ese proyecto se empezó sin tener una idea de cierre de mina en Bajo la Lumbrera. Así es, sí, tal cual. Después, cuando empezó la explotación, se han hecho los estudios de impacto ambiental y todo, que se hablaba de esto, de aquello, que te blinque el cierre, todo de la mina, pero ¿saben qué? Como vamos a ver más adelante, los estudios de impacto ambiental muchas veces, y esa es una de las cosas que más problemas tienen los estudios de impacto ambiental, es de que muchas veces los estudios de impacto ambiental terminan siendo una expresión de lo que quiere el dueño del proyecto, ¿no? ¿Y eso por qué sucede? Porque evidentemente el equipo que hace el estudio de impacto ambiental se vende o capitula ante esto, hasta el bill metal. Eso es lo que yo le voy a transmitir después de cómo luchamos contra esas cosas y cómo se debería actuar con todo ese tipo de situaciones, más allá de las técnicas de evaluación ambiental y toda la mar en coche que viene dando vuelta, más allá de eso. Porque siempre digo lo mismo, yo no voy a perder tiempo en enseñarles cosas que la pueden encontrar en una infinidad de libros, de textos y de ejemplos. Yo lo que le voy a enseñar es lo que los libros no dicen, ¿no? ¿Para qué? Para que el tiempo de ustedes, en vez de gastar un tiempo así de largo para aprender algo, lo utilicen así. Es decir, les quiero transmitir y enseñar cosas para que ganen tiempo, para que ganen tiempo. Eso vamos a ver más adelante vinculado a todo lo que estamos viendo ahora. Profe, disculpe. ¿Sí? Como para, digamos, cerrar, no sé si cerrar, pero tener una idea o una postura más adelante con los toques, digamos, ¿es buena, es mala la minería? ¿O es buena controlada, es mala sin un plan de manejo ambiental?
No solamente no sería sensato que yo responda si es buena o mala, sino que voy a responderte tal vez con otra pregunta. Para mí no se trata de si es bueno o malo, porque si yo digo es bueno, hago un juicio de valor, y si digo es mala, es un juicio de valor también. Y con los juicios de valor, como todo juicio de valor, existe la posibilidad de que uno se equivoque y se equivoque de una manera grosera. Lo que yo tengo que decir es de que la minería, primero, es necesaria para la sociedad, es necesaria para el desarrollo de la humanidad. Ahora bien, una minería que no está controlada no solamente no es buena, sino que normalmente tiene consecuencias desastrosas para el entorno ambiental. Ahora, una minería que es responsable también va a tener impacto ambiental, pero tal vez la magnitud de ese impacto, en vez de ser así, lo hagamos así, lo achiquemos. Y eso significa nada más ni nada menos de que entonces estamos ayudando a que la calidad ambiental no disminuya de una forma drástica, sino que disminuya lo más que podamos sin que nosotros dejemos de hacer la actividad que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si no entramos en una contradicción. Y entrar en una contradicción es absolutamente peligroso, porque nos lleva de vuelta a los extremos, ¿no? Entonces, la minería no es mala ni buena, de vuelta, sino, en todo caso, lo bueno y lo malo son los responsables de cómo se debe hacer la minería. Yo creo Y que cómo es se más debe necesario, se podría decir. Claro, también se podría Pero decir. podría ser menos malo si hubiese mejores controles y bueno, pero bueno, a veces la plata mueve mucho. Como dijo usted, muchos se venden. Claro, y ahí entramos con todo ese tipo de connotaciones que son no solamente de técnica, sino que están los aspectos ya de valores personales, ética, profesional, la moral que cada uno tiene, etcétera, 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 ¿no? Yo me dediqué durante más de 15, 20 años a hacer estudios de impacto ambiental a diferentes partes de la industria. Y hubo estudios de impacto ambiental que directamente rechacé y dije, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque sabía de que el trasfondo del asunto incluso iba a superar lo técnico. Dicho de otra manera, es que podía decir lo que quiera, que después iba a resolver políticamente. Entonces en eso no quiero participar. ¿Por qué? Porque no quiero vender, nunca quise vender y no lo voy a hacer y no lo hice. Y esa es una de las fortalezas más importantes que puede tener un profesional, que es de defender fundamentalmente su independencia y su sentido de la moral y de la ética profesional, ¿no? Entonces, esto conlleva de vuelta a discusiones que pueden llegar a ser eternas y no se tienen que transformar en una discusión de café. Pero fíjese que muchas veces los mensajes que te dan, bueno, no solamente son confusos, sino que son mensajes que te quieren orientar hacia cierto lado. Muchas veces escuchamos que la propaganda que dice que la minería desde hace tiempo que está en una minería que es sustentable, que se hace minería sustentable. No, señor, cuando te dicen estamos haciendo minería sustentable, te están mintiendo en la cara. Te están mintiendo en la cara. Deberían cambiar el eslogan y decir estamos haciendo minería responsable, no sustentable. Porque sustentabilidad significa otra cosa, significa que los recursos que yo estoy usando ahora los uso de una manera tal de que estoy asegurando que esos mismos recursos los puedan utilizar mis generaciones futuras, mis hijos y mis nietos y los que vienen por detrás. ¿Y cómo va a ser sustentable si estoy explotando algo que es un recurso natural no renovable? Una vez que se acabó, como sucedió en Farallo Negro, se acabó el oro y se acabó, listo. ¿Qué sustentabilidad me van a hablar de ahí? Ahora, se podría haber hecho minería con responsabilidad. ¿Qué significa eso? Que toda y cada una de las etapas que conllevó a explotar y a sacar todo el mineral
se hizo con la mayor responsabilidad ambiental, preservando, cuidando la mayor cantidad de los componentes o factores ambientales que hay en ese entorno. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Conceptualmente, intelectualmente, son cosas diferentes. Y esas cosas diferentes, claramente que nos tienen que llevar a otro punto de vista de la situación. Por eso es que la minería, como ninguna otra actividad, no es ni buena ni mala. No, en esencia, la raíz no tiene nada que ver con ese análisis, sino que lo bueno o lo malo es lo que nosotros hacemos con eso, cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, Y profe, buenísimo. hablar como ejemplo de estos varios, ¿no? ¿Sí? Clarísimo, profe. Gracias. De nada. Fíjese, acá esto es, se está haciendo, observan al fondo toda una selva, esto es el Amazonas colombiano, y acá ven las balsas y la cantidad de caños, estructura, andamio, qué es lo que se hace. Esto era todo llano, como ven en la parte de atrás, en toda esta parte. Acá hay oro aluvial. Entonces empiezan a erosionar con chorros de bomba que tiran a presión, empiezan a levantar todo el suelo y por supuesto gran parte del subsuelo e inundan para lavar y sacar oro y provocan estructuras como esta que son gigantescas. Para ello han tenido que deforestar, después modifican sustancialmente el paisaje, eliminan el suelo, es un desastre enorme y además esto tiene una situación adicional. Este tipo de minería acá del oro en el Amazonas colombiano es ilegal. Es minería ilegal. Es decir, que no se controla y se controla, desaparece todo porque están manejados por todo un sistema mafioso incluso. Sí se nota que es medio precario todo. Claro, por eso, porque es extraordinariamente precario, pero se saca oro, con lo cual hay una cantidad de dinero dando vuelta enorme, y todo está manejado, incluso acá, en este caso, por sistemas de mafia, ¿no? Bueno, un impacto terrible, ¿no? Terrible en un ambiente extraordinariamente sensible, como es nada más ni nada menos que parte del Amazonas. Y así, ¿no? Entonces, ¿esta minería es mala? Sí, así como está, es mala. Claro. No, a uno no tendría duda en decir eso. Muy bien. Los otros son que debemos analizar son los impactos ambientales vinculados a la exploración y explotación de los recursos hídricos. Cuando hablamos de los recursos hídricos, tanto los recursos hídricos superficiales como subterráneos. Y una de las características cuando se hace este tipo de exploración es saber que tal vez de toda la industria vinculada a la exploración y explotación de recursos naturales de índole geológico, en el caso de las evaluaciones de los estudios de impacto ambiental de los recursos hídricos suelen ser normalmente menos invasivos que lo que existe en la industria petrolera y minera, ¿no? A no ser aquellos estudios de recursos hídricos de grandes envergaduras, como por ejemplo cuando se quiere hacer una presa, un embalse, etcétera, en donde ya hay una actividad frenética y que se puede intervenir y modificar de forma sustancial los recursos naturales. Pero el próximo análisis que tenemos que hacer y que tiene una connotación muy fuerte es el uso del suelo. ¿Por qué? Porque los diferentes usos que hace el hombre de los suelos van a determinar que se haga el uso de ese espacio en donde nos asentamos. ¿Para qué? Para hacer distintas actividades. O lo vamos a destinar para agricultura o para ganadería o para sostener construcciones y el desarrollo de una ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el uso del suelo, tenemos que darnos cuenta de que estamos interviniendo en un recurso que es extraordinariamente valioso,
Primero, porque es escaso. ¿Y por qué decimos que es escaso? Porque aproximadamente un 25, un 30% del planeta es tierra, ¿no? Todo lo otro es agua. Y además, los continentes sabemos que no están distribuidos uniformemente y que después tienen cada uno sus limitaciones ecológicas y naturales iniciales. Por lo tanto, las tierras productivas o que tienen valor productivo son más valiosas aún, ¿no? Y muchas veces vemos día a día cómo ese recurso natural no solamente es subvalorado, sino que lamentablemente en numerosas ocasiones se destruye casi por completo en muy poco tiempo se puede destruir en un día lo que la naturaleza ha tardado cientos de miles de años o incluso millones de años para elaborar y darnos un recurso extraordinariamente valioso, ¿no? Y bueno, entonces fíjese en cómo podemos modificar la capacidad de uso o el uso del suelo desde ejemplos como esto. Este es un ejemplo en la Sierra Subandina, ¿no? Nuestra, cerca de Tartagal. Vemos todavía la serranía, el sistema serrano con sus características topográficas, morfológicas, y vemos que está implantada todavía y sostiene un sistema ecológico más o menos puro. Se nota la vegetación autóctona, pero ¿qué le llama la atención de la foto? La deforestación. ¿Se deforestó para qué? Para destinar esa madera a otro. Creo que para plantar árboles de fruta, ¿puede ser? Claro, acá se deforestó toda esta parte, fíjense, para poner, en este caso, para implantar otro tipo de planta. Acá es plantación de palta, ¿no? Y claramente uno cree y dice, bueno, se sacó una planta y se puso otra y no tiene mayor trascendencia. Sí, claro que tiene trascendencia. ¿Por qué? Porque se sacó lo autóctono y se está poniendo otra plantación que no tiene nada que ver con ese entorno y aunque no parezca, se ha modificado ese entorno original, ¿no? ¿Es menos agresivo que otras cosas? Sí, podemos discutirlo y charlarlo, que tal vez es menos agresivo. ¿Pero que ha modificado o no ha modificado las condiciones originales del entorno? Sí. De vuelta, entramos en una situación que podríamos charlar y discutir y tener puntos de vista similares o tener puntos de vista diferentes o muy diferentes, no importa, porque eso no importa, lo bueno es poderlo charlar y tener discusiones en el buen sentido de la palabra, de que acá la modificación se hace para obtener de vuelta un producto que no estaba ahí, como es la palta. ¿Es menos agresivo? Sí, es menos agresivo, todo lo que queramos, pero el cambio está. Ahora, el otro punto de vista puede decir bueno, entonces si no quiere que hagamos cambio o que existan cambios, no hagamos nada. De vuelta, un punto de vista diferente, pero también es un punto de vista categóricamente extremista y opuesto. ¿Por qué? Porque tampoco podemos vivir en un planeta donde, digamos, no hagamos nada para que no se modifique nada. No, acá el secreto es que hagamos cosas, pero que modifiquemos lo menos posible. Y sobre todo que tengamos la capacidad después de monitorear cómo evoluciona ese lugar, ese ambiente, con el cambio que nosotros mismos hemos introducido. ¿Para qué? Para buscar de que vuelva a producirse ese equilibrio en el tiempo de ese entorno con la actividad nueva que nosotros hemos decidido hacer. Bueno, no me voy a demorar mucho en este tipo de cosas porque no tiene sentido, lo pueden leer, es relativamente sencillo. Esta es la zona de Güemes. Para que tengan una idea, ahí están las vaquitas pastando en un ambiente que hace 40 años atrás, 30 años atrás, era sostén de parte de lo que se conoce como el bosque
chaqueño periférico, es decir, un bosque acondicionado y a condiciones, ajustado a condiciones de semiaridez, que en un lugar donde normalmente no llueve más de 500 milímetros al año, y entonces había todo un sistema de flora ajustado a esas condiciones de precipitación. Hace aproximadamente unos 16 años atrás, ¿qué empezó a suceder en este lugar? Empezó a llover más, y en vez de tener 500 milímetros, 520 milímetros, 550 milímetros al año, empezaron a llover 700, 800, hasta 900 milímetros al año. Prontamente alguien se dio cuenta que con esas condiciones podía plantar soja, y que había una recolección, una cosecha impactante de soja, y entonces empezaron a desmontar. ¿Y qué pasó? 1 año, 2, 3, 4 años, la soja funcionó perfecto, y de pronto dejó de llover 900 milímetros y empezó a llover de vuelta los 450, 500 milímetros. ¿Qué pasó? Con eso no alcanzaba para sostener la soja. Entonces han empezado de vuelta a abandonar todos los campos que estaban ahí, con un grave problema ahora. Ya no podías traer las plantas que sacaste. Entonces, algunos trataron de reajustar y decir, bueno, pongamos pastura que soporten los 500 milímetros de lluvia y pongamos ganado. Bueno, ese es el ejemplo que está ahí. ¿Cuál es el tema? De que hay que ver si el sistema ganadero lo puede sostener este uso de suelo intensivo que se hizo y que se quiso ajustar a nuevas condiciones climáticas que fueron momentáneas, duraron 5 años las lluvias por encima de los 500 milímetros. Claramente eso significa que se hizo una modificación del uso del suelo. Desde un sistema natural se pasó a un sistema de explotación agrícola, luego terminaron las condiciones que dieron origen a eso y se terminó haciendo, en este caso, un uso para la ganadería, de pastoreo. Bueno, yo considero y pienso que esto tampoco va a dar resultados. Más tarde o más temprano, esto tampoco va a tener éxito. ¿Y qué quedará como ejemplo? Toda una zona absolutamente desolada, sin vegetación, con cambio importante en la capacidad de uso del suelo, pero sobre todo con un suelo totalmente inutilizado porque se cambió su uso original. Y este es el otro gran uso que se le puede dar al suelo, que es, por supuesto, destinarlo a la construcción de infraestructura, sobre todo las ciudades, ¿no? Claro está que cuando vemos cosas como esto, inmediatamente imaginamos que hemos modificado tanto las condiciones iniciales que una de las principales cosas que se cambiaron fueron la capacidad de infiltración del suelo. ¿Por qué? Porque no hay suelo expuesto. Eso significa que cuando llueva habrá más escurrimiento superficial y con eso empezarán a aparecer problemas nuevos como inundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también pueden ocurrir cambios drásticos como es esto. Fíjense, en este lugar se ve que esto era un cauce antes y la ciudad, las casas, las viviendas han avanzado tanto sobre la estructura que apenas van dejando cada vez un canal cada vez más estrecho. Y sabemos que más tarde o más temprano la naturaleza va a reclamar este lugar que se va modificando sustancialmente. No tenemos que buscar, esto es Medellín, Colombia, no tenemos que buscar ejemplos afuera, lo podemos ver en nuestra ciudad, ¿no? En donde se ha cambiado, y en algunos arroyos y sistemas de drenaje natural se los ha modificado de tal forma que incluso se los rellenó y se pasó por encima y después se construye. Y después cuando empiezan a ocurrir situaciones vinculadas a movimiento de suelo, rotura de casa, fracturación, movimiento diferencial, etcétera, etcétera, empezamos a decir, ¿pero qué pasó? Bueno, lo que pasó es que cambiamos tan drásticamente el uso de ese suelo que después tenemos respuesta a mediano y a largo plazo. ¿Por qué? Porque empieza a reclamar de lo que era de ella, ¿no?
Y así tendríamos cientos de ejemplos que podemos ver. Después, vinculado a esto, les quiero mostrar, por ejemplo, por ahí me quedo callado porque respondo algún chat, así que no se preocupe. Esto es un ejemplo extremo muy lindo de cómo la intervención del hombre cuando se quiere hacer con responsabilidad, con sentido de responsabilidad, todo se puede mejorar el uso del suelo. Acá fíjense que, ¿qué les parece la forma que tiene acá los cultivos en esta foto? ¿Cómo están? De acuerdo a lo que pueden ver. ¿Qué creen que les quiero mostrar en realidad? ¿Sigue la topografía? ¿Puede ser? Perfecto, la topografía. Digamos, acá es un relieve colinado, ¿no? Que si se pondrían los cultivos, por ejemplo, siguiendo la pendiente, produciría erosión del suelo. Entonces, acá se está haciendo un cultivo siguiendo la curva de nivel, la configuración de la curva de nivel. Esa configuración de curva de nivel es para asegurar que no haya erosión. ¿Estamos? Entonces, no me pueden decir de que el hombre no tiene forma de intervenir en un entorno natural tratando de hacer el mejor uso de ese recurso e incluso una tecnificación tal que permita de que su injerencia, su accionar no sea siempre perjudicial, como en este caso. Este es un caso donde la intervención del hombre mejora, es positivo, ¿no? Es favorable al entorno ambiental. ¿Por qué? Porque se está haciendo una labranza como corresponde. El tema es que esto no es un descubrimiento de ahora, sino que cuando se va a culturas, por ejemplo, precolombina, esto lo hacían los incas. Con lo cual, evidentemente, son tecnologías que estaban metidas en la cabeza de las personas de que sabían, ¿por qué? Porque sabían y estaban convencidos de que tenían que cuidar sus recursos naturales. Profe, Bueno. ¿ese sería un ejemplo de impacto positivo? Claro. Correcto. Y bueno, cuando hablamos de suelo, entonces sabemos que todas las cosas que se pueden modificar, ¿no? Desde el riesgo de contaminación de los suelos a las modificaciones de los parámetros característicos como pH, la conductividad eléctrica, la presencia o ausencia de materia orgánica, la estructura y estructura del suelo, ¿no? Etcétera. La disponibilidad del famoso NPK, ¿no? Es decir, nitrógeno, ¿no? Fósforo y potasio, todo ese tipo de cosas hacen a que uno pueda estudiar y analizar desde un punto de vista ambiental el uso de los suelos. Y por eso es que existe lo que se conoce como la clasificación de capacidad de uso, ¿no? Que es algo que seguimos del Departamento de Conservación de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque indica cuál es la potencialidad de uso que se le puede dar a un determinado tipo de suelo en función de las características, de algunas características esenciales que tengan, ¿no? Y bueno, esto por supuesto es un modo de comentario porque esto lo ven en suelo, no me voy a meter yo a enseñarle o a mostrarles cosas, pero están clasificados en clases. Esas clases van señalando para qué actividad o qué puede sostener ese tipo de suelo y quiero que de esto quede claro que aún aquel suelo que consideramos que no sirve para nada tiene una función ambiental. Eso es lo que le quiero mostrar con esto y terminar
el tema, entendiendo y conceptualizando este tipo de cosas. Entonces, con esto vamos a dejar el tema de hoy. Esperen un ratito. Vamos a dar por terminado el tema de hoy, porque quiero que tengan un tiempo de darle una breve lectura a los apuntes que la profesora se lo va a pasar en la plataforma Moodle que va a estar disponible. Y después que lean de vuelta un poquitín. Nosotros la próxima clase vamos a empezar a desarrollar lo que se denomina la línea de base ambiental y van a empezar a cerrar todas estas ideas que vamos viendo y estamos viendo para que podamos terminar de comprender cómo el funcionamiento de toda esta parte de la estructura que tiene la materia. Con esto damos por terminado el tema de hoy. Después entra